tardes, amados hermanos, los que nos están mirando a través de YouTube. Sean todos bienvenidos a este servicio domingo para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Dice en el Salmo 150: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, dice, alabe a Jehová. Aleluya. Así que si tú estás respirando en esta tarde, dale gloria a Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios. Él es digno de ser alabado. No importa las circunstancias que estemos pasando, Él es digno de ser alabado. Padre, gracias te damos, oh Dios, en esta tarde. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias porque nos permite, Señor, estar reunidos, Señor, para alabarte, para exaltarte, oh Dios, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que perdone nuestro pecado. Todo lo que obstaculice, Señor, que nuestra adoración, que nuestra alabanza llegue al trono de tu gracia con olor fragante, Padre. Te pedimos perdón por todo pensamiento que no provino de ti, oh Dios, que provino de nuestra carne, Señor. Pedimos perdón, Señor, por todo hecho, por todo acto que no te agradó, por toda palabra ociosa, oh Dios. Te pedimos perdón en esta tarde, Señor. Límpianos, Señor, límpianos con la sangre de tu Hijo Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad, y haznos aceptos delante de ti en esta hora, justos delante de ti, para levantar nuestras manos, Señor, en adoración, en alabanza hacia ti, oh Dios. Recibo, oh Dios, alabanza y adoración en esta hora. Te adoramos, oh Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo. No puedo parar de alabarte, Señor. Gracias, Señor. Presencia
Jesús. Amén. Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. Aquí el siervo Irving compartiendo la palabra de Dios. Hoy estaremos compartiendo un estudio muy tremendo, muy hermoso en la palabra de nuestro Señor, titulado La Sexta Trompeta, basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, 13. Vamos a orar siempre. Hay que orar, hay que pedir la dirección de Dios. No hagamos nada en nuestros pensamientos, nada en nuestras fuerzas. Nos podemos equivocar, pero Dios es verdadero, es el único que no se equivoca. Te invito a que en tu lugar inclines tu rostro y oremos a nuestro Dios. Amantísimo Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, compartiendo esta palabra. Yo te ruego que me ayudes, que seas tú dirigiendo mi mente, mi corazón, mis palabras, Padre mío. Y cada día yo me reconozco, Señor, que no puedo sin ti, Señor. Así como Jesús dijo que Él es la vid verdadera y ustedes los pámpanos, nosotros los pámpanos, desarraigados de Él, como Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y yo reconozco que sin ti no puedo. Ayúdame, papá, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. En sus Biblias, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, el versículo 3, estaremos compartiendo. Son temas profundos y tenemos siempre que no agarrar un texto y sacarlo de su contexto, sino tomar toda la unidad, todo el contexto. Y también recordemos que el libro de Apocalipsis es como un rompecabezas, todo se ensambla, es una revelación progresiva. Vemos que empiezan los sellos, después las trompetas. No es que se brinque a las trompetas, no, el libro de Apocalipsis tiene un orden. Nuestro Dios es un Dios de orden y hay que aprender a entenderlo, hay que aprender a escuchar lo que Dios dice, no como yo lo quiero, cómo lo acomodo y cómo, porque hoy en día se dan muchos estudios, pero siempre acomodados a una denominación, a un cierto tipo de interpretación, queriendo justificar siempre al deseo del hombre, a la conveniencia del hombre. Muchas veces Dios no es que hable tanto a favor del hombre, Él habla a favor de la obediencia, Él habla a favor de que nosotros hagamos las cosas que Él quiere, no que nosotros acomodemos a Dios a lo que nosotros queremos. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 9, en el versículo 13: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y oí el número de los ejércitos de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Vamos a meditar. Hay que entender, hermanos, que cuando uno estudia el libro de Apocalipsis, decía, se debe tomar todo el contexto. Ensamblando la idea del autor. Recordemos que la Biblia es una unidad y se arma por sí misma, la Biblia se interpreta a sí misma, por lo cual no hay contradicciones. Al hablar de los toques de trompetas, estamos hablando de los juicios de Dios. Son los juicios que Dios ya tenía preparado, y yo quiero que tú medites en que nuestro Dios, antes de entrar a esto, quiero darte un preámbulo en cuanto es a Dios, porque cada persona como que tiene un concepto de Dios diferente. Ay, no, es que mi Dios no castiga. Yo he oído personas que no, es que Dios no castiga, y les predican a un Dios muy súper bueno. Ay, que todo lo perdona. Hermanos, sí es cierto que Dios perdona, pero el hecho de que Él te perdone no significa que tú sigas viviendo en pecado.
He oído personas que dicen, es que Dios me perdona, pero al rato sigue haciendo lo mismo y dice, oh, me arrepiento y le digo a Dios, perdóname, y Él es un Dios perdonador, pero tú no has cambiado, sigues el mismo patrón de pecado y tienes en tu mente, no es que Dios me va a perdonar. Hay gente que ha dicho que el hecho de que ignoren las cosas, oh, es que yo no sabía, y como yo no sabía, Dios me va a perdonar. Entonces es ahí donde entramos en un problema, porque el profeta Oseas dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia no justifica decir que eres ignorante, oh, ya por eso Dios me va a perdonar por ignorar. No es cierto. Por eso tenemos que venir a la Biblia y darnos cuenta. Y te voy a citar algo. Por ejemplo, cuando en el libro de Josué dice que ya Josué murió y los ancianos murieron, se levantó otra generación, dice, que no conoció a Jehová. Dice, e hicieron lo malo y la ira de Dios se encendió contra ellos. Ellos no conocieron de Dios. No sé, a lo mejor fallaron en instruirles en la ley, en recordarles, como decía, cuando tú háblale a tu hijo de la ley, escríbeselas en las puertas de sus dinteles, átalas a tu cuello, de tus frontales, repítela cuando vayas en el camino, cuando te vayas a dormir. La importancia de repetir la ley, y muchas veces se ha descuidado eso, el dar la instrucción a los hijos, el compartir la palabra de Dios con nuestra familia, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Y muchas veces llegamos a la idea de que nomás porque tenemos el concepto de Dios y vivimos una vida en pecado, pensamos que Dios ya nos va a perdonar. Y Dios nos está demandando, hermanos. Dios demanda santidad, Dios demanda integridad, Dios demanda obediencia, Dios demanda temor de Él, de apartarnos de pecado y venir a obediencia a Él. Hay cosas que el Señor espera. No es solo tener un conocimiento vano de que Dios me perdona y yo voy a seguir en mi pecado. Estoy haciendo esto porque vamos a entrar a este pasaje y tal vez no vas a entender, porque tú piensas que Dios es un Dios perdonador. Sí, Dios perdona, sí, pero te voy a decir algo. También la Biblia dice que Dios no tomará por inocente al culpable. El culpable va a pagar, el culpable debe de pagar. Hablar de las trompetas es hablar de los juicios progresivos de Dios. Y digo progresivos porque en estas primeras 4 trompetas, te fijas que son 7, las primeras 4 trompetas hay un juicio que es sobre la naturaleza, sobre los árboles, sobre la hierba, sobre los mares, sobre los ríos y sobre el sol, ¿verdad? Se dañó la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Nos damos cuenta que son juicios que solamente están dañando la tercera parte de la creación. Pero nos damos cuenta que faltan otros 3 toques de trompetas, que sería el quinto, el sexto y el séptimo. Y ahí el ángel que vio Juan volar exclamaba, ay, ay, ay. Ya mencionábamos en la prédica anterior, predicamos acerca del quinto sello y nos dimos cuenta que todavía Dios en su amor está poniendo ese tormento a estas personas inconversas para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. Todavía Dios les está dando esta oportunidad, pero en esta sexta trompeta encontramos un juicio más severo, encontramos un juicio más fuerte que ya trae la muerte. Pero fíjate que sigue la misma secuencia, sigue la tercera parte de la creación. Ahora en este caso de los seres humanos, va a ser la tercera parte de los seres humanos, de los hombres que van a ser muertos por estos demonios. Es muy interesante, hermanos, conocer los juicios de Dios para que tú conozcas que nuestro Dios, con Dios no se juega. A Dios hay que obedecerlo, a Dios hay que buscarle, a Dios hay que honrarle, a Dios, cuando vengas a Dios hay que humillarnos. No vamos a venir delante de su presencia a ordenarle, a decretarle, como si Dios fuera tu sirviente, fuera tu criado, yo no sé, ¿verdad? O tu genio, que le frotas la lámpara y sale y ahí está Dios listo para concederte deseos. No, amado hermano, Él es Dios, tú y yo somos los siervos. Él manda y se va a hacer lo que Él dice. Él va a hacer su voluntad. En esta sexta trompeta, este juicio es más severo para esos hombres perversos. Pero yo te voy a decir algo. Yo quiero mostrarte 3 cosas en este pasaje. 3 cosas que nos hablan tanto del carácter de Dios como del carácter del ser humano. Déjame decirte que Dios es amor, pero también dice la palabra de Dios que es fuego consumidor. Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor,
Dios celoso. Y también dice en el libro de Números, capítulo 14, versículo 18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y también se menciona en Deuteronomio 5:11 que no tendrá por inocente al que use su nombre en vano. En este toque de trompeta encontramos tres verdades que nos muestran el carácter de Dios y la moral del hombre, en este caso del ser humano. Número 1, el juicio de Dios es verdadero y se va a cumplir. Escuchen, el juicio de Dios es verdadero y se va a cumplir. Los juicios de Dios, hermanos, son verdaderos y también justos. Son justos porque en este juicio Dios está estableciendo justicia. Imagínate un Dios que no hace justicia. Imagínate que Dios, como ese juez, ¿verdad?, que quiere ser bueno y deja en libertad al criminal, al violador, al asesino, cuando tenemos que seguir la ley. Y si el que mató debe de pagar conforme a su crimen, el que violó debe de pagar conforme a su crimen. Y Dios, como dije hace ratito, no va a tomar por inocente al culpable. Es lo que necesito que tú entiendas esto. Dios no va a tomar por inocente al culpable. Dice, Jesús dijo en Mateo 5:18 que ni una jota, ni una tilde pasaría de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios se va a cumplir, nos guste o no, se va a cumplir, y Dios hará su voluntad. El toque de las trompetas, déjame decirte, amado hermano, que es el plan de Dios. Dios tiene un plan. Muchas veces hablamos siempre en favor del hombre. Oh, Dios tiene un plan para ti, un plan maravilloso, un plan. Y es bueno, a veces queremos motivar al caído, levantar, entiendo esa parte, pero también hablemos que los juicios de Dios son plan de Dios. Todo lo que estamos viviendo, que la gente se espanta y está toda con temores, con miedos, con estrés, también Dios permite esto. Dios desea que se vuelvan. Y es triste decirlo, a lo mejor no me vas a entender, y no es que Dios sea un Dios malo. Lamentablemente el hombre está muy cómodo y se olvida de Dios, y cuando viene tribulación, cuando viene angustia, cuando viene aflicción, es cuando el hombre busca a Jehová. Es cuando el hombre comienza a buscar a Dios. En medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, ya perdió su trabajo, ahora empezamos a buscar a Dios. Y lo digo por mí, porque fue una de las cosas que también yo me acerqué. Cuando todo estaba bien, bien ingrato y malagradecido, pero cuando vinieron los problemas a mi vida, me acordé que hay un Dios. Pero mire, fue la manera, es como el anzuelo que el Señor tiró, ¿verdad? Y me jaló a su presencia. Antes era esclavo del pecado, pero ahora voy a ser esclavo de Cristo. Y qué mejor servir a nuestro Señor, porque Él es un Dios que paga y recompensa mucho mejor que el mundo y que el maligno y que toda esta cochina carne. El toque de las trompetas es plan de Dios. La caída del hombre en el huerto del Edén es plan de Dios. Satanás y sus demonios también es plan de Dios. ¿Tú crees que Dios no tiene poder para agarrar a Satanás y sus demonios? Y saben que los encierro, así como encerró a aquellos ángeles que no guardaron su dignidad en 2 de Pedro 2:4, y dice que los tiene reservados en cuartos de oscuridad hasta el día del juicio. ¿Tú crees que Dios no tiene el poder para hacerlo? ¿Y no te has puesto a pensar que Satanás sigue? ¿Te acuerdas en Job cuando Dios le pregunta ¿dónde has estado? Y Satanás le dice ahí rondeando el mundo, anda rondeando el mundo. Y encontramos que Pedro dice que Satanás está como león rugiente viendo a quién devorar. Pero fíjate que cuando tú y yo estamos en las cosas de Dios, no damos oportunidad a Satanás de abrir puertas al pecado para que Él obre en nuestras vidas. Antes bien, estamos fieles al Señor y el Señor cuida de aquellos. Dice que sus oídos inclinan las oraciones de los justos. Entonces nosotros debemos de preocuparnos en mantener una buena relación con Dios. Dice, someteos a Dios. Cuando te sometes a Dios, ¿verdad? Resistid al diablo. ¿Y quién va a huir? ¿Tú o él? El diablo. Claro que el diablo. Y el diablo huirá de vosotros. Pero antes de que el diablo huya, no va a huir por ti, por tus fuerzas, no, sino porque tú estás sometido. El texto dice, someteos pues a Dios.
resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así es como es la palabra. Entonces la clave es mantener esa buena relación con Dios, tener esa comunión con Dios, someteos al Señor en obediencia. Cuando venga el diablo le resistimos y el que se va es el diablo. Pero hay gente que no se somete a Dios y cuando viene el diablo brinca sobre ti, ahí vale el jarabe tapatío, te zarandea y te tira, pero tú muy cristiano levantando las manos. Tenemos que aprender a vivir en obediencia, en fe, en integridad, en santidad, valores que Dios nos demanda para mantener esta buena relación. Satanás y sus demonios son plan de Dios. Dios usa, déjame decirte que Satanás es instrumento de Dios. Si no, Dios se lo hubiera lanzado. ¿Para qué se tiene que esperar hasta el milenio para atarlo? No, Dios lo puede, Él es soberano. Mira, nunca hemos cuestionado el poder de Dios. Hay gente, no, pero mi Dios es poderoso. Sí, yo no niego el poder de Dios. Dios puede hacer todo lo que quiera. El punto es la moral. Hasta dónde Dios va a permitir tu pecado, hasta dónde Dios te va a tolerar. Hay maneras donde Dios te pinta un borde, te pinta una línea. En el Antiguo Testamento se decía que no traspasarás los linderos de tus padres. O sea, hay límites que no tenemos que traspasar. Y es lo que muchas veces como cristianos no hemos entendido. Oh, es que mi Dios es poderoso, mi Dios es de fe. Y ahí te vas a meter donde nadie te ha llamado. Dios no te mandó allá, pero allá te vas a meter y te pasan cosas. Oh, es que el diablo. No. Si fue el diablo, Dios le da permiso. Sabe esto, hermano, que cuando viene el diablo es que Dios ya le dio permiso. El diablo no se manda solo. Ahora, déjame decirte, si el diablo se mandara solo, él ya nos hubiera destruido. Él tiene poder. Acuérdate cuando Jacob peleó con el ángel, nomás le tocó el muslo y cómo lo dejó. ¿Tú crees que Satanás no nos puede destruir así con un toque? Fácil. Pero Dios no le ha dado el permiso, así como a Job. Ok, quítale sus cosas, ok, enférmalo, pero no toques su alma, no toques su vida. ¿Sí? Dios le pone límites a Satanás. Nosotros tenemos que aprender, conocer de la palabra de Dios el mensaje para vivirlo. Hoy en día se hablan tantas incoherencias y se pone en tentación a Dios cuando Jesús dijo: no pondrás a prueba al Señor tu Dios, no tentarás. Y muchos cristianos están tentando a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, caen en la ignorancia y la ignorancia no justifica, están en pecado y traspasan el mandamiento de Dios y viene la consecuencia. Al rato miras a Satanás, sí, Dios ya le dio permiso. Acuérdate que Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Satanás os ha pedido, ¿sí? ¿Y qué le dice Jesús? Dice: yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. He rogado al Padre para que tu fe. No dijo: ay, ya le dije a mi Padre uy, fuera Satanás, fuera. No, va a venir Satanás. Sí, ya se le dio permiso, pero tu fe no debe faltar. ¿De qué estamos hablando? De la relación con Dios, de nuestra comunión con Dios. Sométete a Dios y el diablo va a huir. Pero el problema es que el diablo no huye porque tú no estás sometido a Dios. No estás sometido a Dios. Empieza a mejorar tu relación con Dios, y no solo de palabras, no solo son confesiones, también tienes que vivirlo. Déjame decirte que la palabra del Señor no es de oidores, sino de hacedores. Tienes que hacer la palabra. Tenemos que aplicarlo, amado hermano. Yo te animo, te invito a que sigas buscando esta relación con Dios, esta comunión, y mantente puro para Él, mantente limpio para Él. Ahora, déjame decirte que estos 4 ángeles de aquí mencionados en Apocalipsis 9, que van a ser desatados, también es plan de Dios. ¿Tú crees que Dios ignora? ¿Tú crees que Dios no sabe lo que va a suceder? Claro que es plan de Dios. Esas trompetas fueron dadas y Dios sabe el plan y el propósito de cada trompeta. Tal vez tú en tu ignorancia: ay, no, es un Dios malo. Ay, ¿para qué nos quiere ver sufrir? No, ese no es Dios. Y no es así, hermano. Muchas veces Dios trae quebranto a nuestras vidas porque es la manera que nos apartamos del pecado, es la manera en que corremos a Él, es el modo que nosotros, siendo quebrantados, venimos en humildad, ya cuando somos humillados. Y fíjate que lo dice la palabra,
Dice que todo aquel que se enaltece será humillado, mas el que se humilla es enaltecido. Cuando venimos humillados ante la presencia del Señor, Él nos levanta, Él nos enaltece, hermanos. Estos 4 ángeles también son plan de Dios, ya están preparados. Yo quiero aquí señalarte algo. Estos 4 ángeles dice que están preparados con anticipación. Eso que están preparados es que es el plan de Dios, porque Él lo dice para hora, día, mes y año. No lo sabemos, no sé qué día, qué año, no te puedo decir. Sabes que para el 2028 y ni me atrevo a decirlo, no sé la fecha, pero este ya es un plan. El hecho de que ya están preparados estos 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. El río Éufrates es el límite de la nación de Israel contra los enemigos. Ahí están atados estos 4 ángeles, y al ser desatados hay un plan, y ese plan está revelado. Van a matar la tercera parte de los hombres inconversos, perversos, que no han buscado de Dios. Porque cuando uno realmente está en la obediencia, hermano, el Señor pelea por ti, el Señor te protege. Estos hombres van a ser muertos no porque estén en la presencia de Dios, no porque sean obedientes, sino porque han rechazado a Dios, se han rebelado contra Dios. Este tiempo, hora, día, mes y año, va a ser un tiempo específico de la historia señalado por nuestro Dios. El segundo punto que te quiero compartir es que también Dios muestra su enojo y furor por el pecado de los hombres, pero también muestra su amor y compasión. Aquí te voy a explicar 2 cosas. Número 1, su enojo, furor, es al traer juicio de muerte. Sí, un juicio de muerte para esos hombres que van a morir, ¿sí? Pero también amor y compasión por el hecho de no destruirlos a todos, sino solamente una tercera parte. Cuando se me dice a mí que es una tercera parte, digo, bueno, todavía Dios muestra su amor, porque imagínate, mataría a todos. Sin embargo, va a matar una tercera parte, y van a quedar todavía algunos. Tal vez se arrepientan, tal vez busquen a Dios, tal vez... Mira, Dios es bien sabio, y las cosas que Dios está haciendo, hermanos, en el día del juicio no vamos a tener ninguna justificación, no vamos a tener ninguna excusa. Dios ha tratado, como dice en Hebreos, ¿verdad? Cuando habló a los padres, de muchas maneras ha hablado Dios por nuestros padres. Ha hablado por los profetas, ¿verdad? Y ahora ha hablado por medio del Hijo. Y Dios ha hablado a través de la aflicción. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él. Él ha vencido. Y no es para tener miedo. El cristiano no debe vivir con miedo. Debemos vivir en obediencia. Debemos vivir en fe, creyendo que tenemos un Dios amoroso. Sí, hermanos, nuestro Dios es amoroso. Y si aún así Dios permite aflicción en nuestra vida, la prueba que venga es para crecimiento. En los problemas nosotros crecemos. ¿Nunca te has puesto a pensar que a través de los problemas es cuando dependemos de Dios? Es cuando buscamos a Dios, es cuando clamamos a Dios, cuando tenemos el problema. ¡Ay, papito, ayúdame! Venimos a Él. Y cuando no tenemos problemas, pues el orgullo se nos sube, pensamos que lo merecemos, pensamos que nosotros, no, es que yo soy el consentido de Dios. Yo te voy a decir algo, hermano, Dios no tiene consentidos. Y yo en la Biblia lo que he aprendido, yo te puedo decir que Moisés, dice la palabra de Dios, que con ningún otro habló Dios cara a cara, sino con Moisés. Y déjame decirte que el hecho de que Moisés fallara y que golpeara esa peña, y que eso no le permitiera entrar a la tierra, Dios no dijo, oh, es que eres mi favorito, te voy a dejar. No, no entrarás. Dios no tiene favoritos, ni a David, déjame decirte que con todos sus errores que tuvo, y que dice que fue un hombre que obró conforme al corazón de Jehová, cuando él pecó, Dios dijo, ay, te voy a quitar el castigo. No, le manda al profeta y le dice, he remitido tu pecado, no morirás. Debía morir, pero le dice, no morirás, pero te viene juicio. Ahí viene el juicio, y le trae el profeta Natán. Eso es lo que tú hiciste en secreto, se va a dar en público, y la espada no se apartará de tu casa.
Y ahí está la tremenda persecución de los hijos contra David. Déjame decirte que estos dos personajes tampoco fueron favoritos de Dios. Y no es para que te sientas, ay, soy hija de un rey, que no, hermana, si usted está en pecado, arrepiéntase, porque Dios no tiene favoritos. Yo lo he aprendido en la Biblia. Dios no tiene favoritos, ¿sí? Dios, el alma que pecare, esa morirá. Porque cuando ya decimos que Dios tiene favoritos, estamos hablando de un juez corrupto, un juez partidario que toma partido, y la palabra de Dios nos enseña que Dios no contempla eso. Dios es un Dios imparcial, no toma partido. Él es un Dios que no toma lados, ¿sí? Y hay pasajes en la palabra de nuestro Señor. Déjame decirte que Dios muestra también su amor en el hecho de no destruir a todos, sino solamente una tercera parte. Entendamos, amado hermano, que Dios debe castigar el pecado como Él es un Dios juez sabio. Él va a hacer juicios rectos y verdaderos que tal vez tú y yo humanamente no vamos a comprender. Déjame darte algunos ejemplos. ¿Tú sabías que Jesús no rogó por el mundo? A mí me cautivó mucho esto, porque yo siempre he orado. Sí, hay que orar por los perdidos, y Señor, y mira, y nosotros no sabemos quién es salvo, quién va a rechazar al Señor, pero el Señor es omnisciente, Él sí lo sabe. Pero déjame decirte que Jesús, Él no rogó por el mundo, claro, a sabiendas los que ya le iban a rechazar, los que ya han negado el amor de Dios y se han apartado. Eso lo encuentras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Tú puedes meditar toda esta oración, no voy a leerla toda, nomás te voy a leer el puro versículo. Tal vez en otro mensaje, en otra prédica, estaré compartiendo un poquito más de esto. Pero en el capítulo 17 de San Juan, en el versículo 9, Jesús está hablando, está en una comunicación con su Padre. Dice: yo ruego por ellos. Y luego, punto y coma, dice: no ruego por el mundo. Él no está rogando por el mundo. Jesús no está rogando por el mundo. Está rogando, dice, sino por los que me diste, porque tuyos son. Dios, mira, Jesús dijo que nadie podía venir a Él si el Padre no le trajere. Esto ya es algo que Dios ya sabe quién es. Claro, hay personas que son bien tercas, ¿verdad? Y que parece que nunca van a recibir al Señor, y eran tremendos en su juventud, y te das cuenta que en un futuro ya recibieron al Señor, que ya cambiaron. Y ese fue todo el proceso, que Dios ya sabía en qué momento alguien iba a hablar. Ese canto por la ventana, ese himno tocó su corazón, llegó a ese lugar y empezó, alguien le habló la palabra y fue sensible, no endureció su corazón. O sea, pero eso Dios ya lo sabe, y también Dios ya sabe quién le va a resistir, quién le va a negar, y por muchas oportunidades que esa persona tenga, se va a resistir y va a endurecer su corazón. Tú y yo no sabemos eso, pero eso Dios sí lo sabe. Por eso es que a nosotros no nos toca juzgar. Él es juez justo, recto y sabio. Y luego dice en el 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos. Guárdalos significa cuídalos. No guardarlos de que los va a poner en una caja ahí debajo de la cama, en el closet. No, está hablando de cuidarlos. Cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. En el versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Otra vez, no está pidiendo que los quite, no, están en el mundo, y en el mundo hay aflicción. Simplemente cuídalos. Y el poder de Dios se sigue manifestando hoy en la actualidad sobre los cristianos que vivimos en obediencia. Dios nos sigue cuidando. Claro, no seamos torpes, hermanos, necios, testarudos de exponernos al pecado tentando a Dios. Apártate. Dice un proverbio, ¿verdad?, que el sabio ve el peligro y se aparta de él. Pero el que no, ahí se la da del confiado. Ay, a mí no me pasa nada. Y ahí le viene la ruina, le viene la enfermedad, le viene... Hay que ser sabios. En estos tiempos a la iglesia, hermanos, y me atrevo a decirlo, y discúlpeme, no quiero ofender a nadie, pero hace falta sabiduría. Y comienzo conmigo también. Falta sabiduría. Yo le digo al Señor: ayúdame.
Y ¿sabes qué? La manera de tener esa sabiduría es que conozcas más la palabra de Dios, te metas más en oración, te metas a ver cuál es el sentir de Dios, no tu sentir, qué es lo que Dios te está diciendo en su palabra, pero no lo acomodes a tu antojo. Hay personas, no, es que a mí en mi iglesia me dejan fumar, en mi iglesia me dejan bailar, es que el pastor dice que mi Dios me perdona, y yo al rato me arrepiento y ya, y sigo en mi pecado. Y se olvidan de que nuestro Dios es un Dios demandante, es un Dios que le demanda más, dice la palabra, al que conoce, ¿sí? Al que más se le ha confiado, dice, más se le demandará. El Señor demanda, entre más conocimiento tienes, no es para que te llenes de grandeza y te jactes y que digas que lo sabes todo, no. Al contrario, entre más conoces, más debes vivir la palabra, más debes aplicarla, más temor debes tener, más sabiduría debes de tener. Pídele a Dios y sigue practicándolo. El cristianismo es una práctica. Hay que practicar el amor, hermanos. Que el amor es un sentimiento, mentira. El amor es una decisión. Porque yo, para amar a mi enemigo, pues yo lo que quiero es ponerle una cuerda y una piedra de molino y aventarlo al lago. Pero el Señor pide que lo ame. Y si yo le meto mis emociones, pues no lo voy a amar. Pero sí he decidido amarlo. Puedo decidir amarlo, orar por él y bendecirlo y tener buenos gestos con él y también ser sabio cuando retirarme. Si él me va a hacer un daño, pues yo me voy a quitar, no me voy a quedar ahí parado. Así como Jesús estaba con los fariseos y discutía con ellos, y una vez lo querían aventar al despeñadero a Jesús, y dice que él se les quitó, se les escabulló, se les pasó por el medio. Imagínate, ahí está en San Juan cuando tú lees la historia de Jesús. Tenemos que ser sabios. ¿Cuándo debes de correr? Todavía no era el tiempo de Jesús, no había llegado su hora, y a los cristianos nos falta esa sabiduría de saber cuándo quitarnos. Y muchas, no, yo soy hijo de Dios, a mí no me llega, y ahí te quedas parado y sí te llega. Y al rato, no, que eres hijo de Dios. Es que te faltó sabiduría, te faltó practicar ese conocimiento. Es lo que tenemos que entender, amado hermano. Esa es una. Jesús no rogó por el mundo. Y cuando digo el mundo me refiero a las personas que aman y viven entregadas a este mundo. Dice primera de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Segunda Tesalonicenses 2:11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿De quién está hablando? Tenemos que ir a la palabra del Señor, al segundo libro o segunda epístola a los tesalonicenses. No es es a los tesalonicenses. El apóstol Pablo la escribe a los. Muchas veces oigo que dicen segunda de Tesalonicenses. No, ellos no la escribieron, los tesalonicenses no la escribieron. Cuando dice segunda de Tesalonicenses, como que da a entender que ellos la escribieron. No, es segunda a los tesalonicenses. La segunda epístola del apóstol Pablo va dirigida a los tesalonicenses. Dice en el versículo 10, te voy a leer un poquito antes. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Está hablando de los que se pierden. ¿Por qué se perdieron? Porque no aceptaron a Jesús, porque no quisieron reconocer al Mesías, porque no quisieron obedecer, porque endurecieron su corazón. Dice: para los que se pierden, por cuanto no recibieron, ahí lo está diciendo, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad, ¿quién es el amor? El amor de Dios en Jesús. Y de la verdad, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Está hablando de Jesús. No lo recibieron, sino que lo rechazaron. Dice el versículo 11: por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Parece que Dios es un Dios malo. ¿Para qué les envía ese espíritu engañoso? Mira, Dios conoce esos corazones y sabe que ellos han rechazado y están envanecidos, y lo que hace Dios está bien. Quieren perderse, piérdanse, ¿verdad? No quieren venir a mí. Ya les ofrecí a mi hijo murió por ustedes. Dios derrama el furor, su ira sobre su hijo. Cuando nosotros éramos los culpables, nosotros debíamos pagar ese precio. Cristo lo paga.
por gracia sois salvos. No te costó a ti la salvación, no me costó a mí, no nos costó a ninguno de los que hemos venido a Jesús. Él lo pagó, pero el hecho de que no nos haya costado no significa que no cuidemos nuestra salvación, que no cuidemos nuestra relación en obediencia. Si sabemos que Dios le desagrada el pecado y que Dios tiene que castigar el pecado porque la paga del pecado es la muerte, tú y yo debiéramos de morir, pero si ya lo pagó Jesús, no es para que sigas viviendo en pecado, es para que enderecemos nuestra vida y vivamos en santidad, agradando a aquel que nos llamó. ¿Dónde estábamos? De las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Tenemos que venir en obediencia al Señor, en fe. Qué interesante, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña juicio, trae juicio sobre todos aquellos que le rechazan. Hay juicio, inclusive tú puedes decir: yo soy cristiano, sí, pero apártate, has pecado, Dios te va a quebrantar, Dios te va a quebrantar. Dios conoce tu corazón, Dios sabe realmente si tú le vas a aceptar o si tú nomás estás jugando al cristianito, al portarte bien. Y porque no son por obras, la salvación es por obra. Tú puedes decir: no, pero yo ayudo a los pobres, doy limosna, veo a la gente y soy muy buena gente con todos. Eso no te salva. Eso no te salva. Lo único que salva es el sacrificio de Cristo. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, déjame decirte que vas camino a la condenación, al infierno, porque solo hay dos caminos, un cielo y un infierno. Es importante y necesario, vital, creer en Jesucristo. De lo contrario podrás ser muy buena gente, pero aún así te vas al infierno, porque la palabra de Dios dice en Efesios 2 que la salvación no es por obras. Si fuera por obras, los ricos pagan, compran: oh, yo ya soy salvo. Está como aquellos de esa iglesia que les piden $10,000 y les dan un certificado, y aquí está, tiene por 10 años de salvación. Usted puede pecar y le ponen fecha de expiración, y puro engaño, porque han acomodado a sus intereses la palabra de Dios. Están engañados que tienen la salvación a través de ese certificado, y están viviendo una mentira. Yo estoy trayendo estas prédicas para que el Espíritu Santo, a través de la palabra, abra tus ojos y te des cuenta de la verdad. Yo voy a dar cuenta a Dios de lo que estoy predicando. Un día yo voy a estar en la presencia de Dios, y yo no quiero verme falto delante de su presencia, y no quiero alejarme de mi Dios avergonzado, como dice la palabra. Yo quiero ser ese siervo inútil, pero obediente a mi Dios. Así que esta palabra, hermanos, para que usted la medite, léala, escudriñela y busque a Jesús, que en Él tenemos la bendición y la salvación. El plan de Dios, amado hermano, es que nadie perezca. Dios no quiere que perezcan, sino que procedan al arrepentimiento para salvación. Y tercero y último punto. Encontramos en los dos primeros que el juicio de Dios es verdadero. En el punto número 2, que Dios muestra su enojo y furor, pero también muestra su amor al no destruir la totalidad de esos hombres malvados. Pero en el punto 3 podemos encontrar: el hombre malo, perverso, seguirá en su maldad. El carácter del hombre en ese tiempo, que el hombre malo y perverso seguirá en su maldad. Ve lo que dice Apocalipsis 9, capítulo 9, versículos 20 y 21. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Quiero que meditemos, porque a mí se me hace muy fuerte esto. Están viendo un juicio. Hay plagas que están matando a la humanidad, a la tercera parte de la humanidad. Pero fíjate que los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, dice, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos. No hubo un arrepentimiento de decir: híjola, esos murieron y no, vamos a buscar a Dios, vamos a acercarnos, hay que arrepentirnos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice que no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, de las cuales no pueden ver ni oír,
ni andar. Y aquí estamos hablando de la idolatría, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Dios no quiere ninguna imagen. Dios no quiere que te hagas que un santito, que mi virgencita, que el niño de Atocha, ninguno de ellos murió en la cruz para pagar tu salvación. El único que pagó se llama Jesús, y ese juez se llama Jesús. A quien vamos a dar cuenta es a Jesús. Pero aquí está hablando de esas personas que siguieron en su idolatría, siguiendo adorando. Fíjate, cuando Dios quiere la adoración, Él, no que estés adorando un pedazo de madera, de oro, de bronce, de piedra, de lo que sea. Y ahí está diciendo que son cosas vanas, porque no ven, no oyen, no caminan. Son cosas, es como si yo voy a colgar mi zapato y voy a adorar a mi zapato. Zapato, sálvame, zapato. Eso es absurdo. Pero ¿hasta dónde ha llegado la humanidad? Y al paso que vamos con estas cosas que se están dando, le llaman progresismo. A mí me da tristeza el progreso, que dice, pero fíjate cómo cambian el concepto de progreso. Que un hombre se case con otro hombre es progreso. Que una mujer se case con otra mujer es progreso. ¿Hasta dónde? Tenemos que orar, hermanos. Oremos por esta humanidad, que de veras Dios nos ayude y podamos resistir. Los tiempos se están acortando, los tiempos se están dando. Luego dice el versículo 21, dice, y no se arrepintieron de sus homicidios. Homicidios, aquellos que matan, ni de sus hechicerías. Ahí se da mucho, ¿verdad? Que si tú amas a un ser amado, ¿verdad? Que le lleves la foto y va a venir a ti, te va a buscar y pues van a hacerle un hechizo, ¿verdad? Para que se enamore de ti. Y mira, brother, eso ni Dios hace eso, porque Dios ha dado libre albedrío. Dios no controla nuestra voluntad. Pero estos demonios y ese engaño que quieren hacer, se da mucho, y es lo que se promueve, y la gente quiere eso, ¿verdad? Dice que no se arrepintieron de sus hechicerías ni de su fornicación. Siguieron fornicando, les valió. Hoy en día vemos que hay una sexualidad muy depravada, una sexualidad muy enferma. Dios hizo la sexualidad, pero lo que es dentro del matrimonio, sí se disfruta dentro del matrimonio, y de recompensa a los hijos, y nos da gusto verlos crecer y que se casen, y los nietos, y podemos ver nuestra descendencia. Ese es el plan de Dios, el matrimonio honroso y bendecido por Dios. Pero cuando vemos dos hombres que no dan nada, dos mujeres que no dan nada, y nomás es pura perversión, sexualidad, o si se embarazan no quieren la responsabilidad, maten al baby. Y mucha gente está a favor del aborto, y qué triste, porque eso es un crimen, eso es un asesinato. Pero está chiquito, no importa. Dios es el que da la vida, y es Dios quien la quita. Pero yo decido. No, tú no puedes decidir. Cuando tú decides quitarle la vida a alguien, tú eres un asesino, tú eres un criminal. Llámalo como quieras llamarlo. Ante Dios y ante su justicia no te vas a escapar. Dios te va a demandar de la muerte de ese bebé. Arrepiéntete y para de hacerlo. Si tú que miras este video y tú estás pensando abortar, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. No tienes que matar a ese niño. ¿No lo quieres? ¿Sabes qué? Dalo en adopción a los bomberos. Yo con gusto adoptaría otro baby. Yo nada más tengo una. Yo con gusto. Hay padres que quieren tener hijos y no han podido, y están deseando, y tú te das el lujo de matar. No, pero es que es la ley. El hombre quiere regir la ley de Dios, y eso también va a dar cuenta. Va a haber un juicio de las naciones. No te quieras justificar, no quieras escudarte en las leyes humanas. Las mismas leyes humanas han sacado a Dios, en la política ha sacado a Dios, hasta ahora que el presidente Trump ha tratado de, con todos sus efectos, porque no estoy a favor del hombre, pero sí a favor de la buena moral, de las cosas que van de acuerdo al plan de Dios, a la mente de Dios, traer la oración a las escuelas. Yo estoy de acuerdo en eso. Tenemos que tener mucho cuidado, amado hermano. Déjame decirte que el carácter de estos hombres no se van a arrepentir. Aquí vemos el carácter del hombre en ese tiempo. Van a ser hombres perversos, hombres malos, y todavía hasta el infierno se va a quedar chiquito. Son hombres malvados. Ahí dice, se complacen de su injusticia
Ve, cuando se habla ahora en el tiempo de las copas de ira, en ese tiempo la iglesia ya no va a estar, porque dice Tesalonicenses que la iglesia no ha sido puesta para ira, sino para salvación. En Apocalipsis, en el capítulo 16, en el versículo 10, déjame decirte, te voy a leer desde el cuarto ángel, en el capítulo 16, versículo 8. Dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Nomás quiero que medites el carácter de esos hombres que ni viendo estas cosas se arrepintieron, doblaron rodillas, buscaron a Dios, clamaron. No, son hombres perversos. Por eso están en la ira de Dios, están sufriendo esto, porque ya de plano Dios en su totalidad, aquí ya no es parcial, es en su totalidad. Cuando el mar se convierte en sangre es en su totalidad, ya no es la tercera parte como en las trompetas, aquí es la totalidad. Dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Fíjate, el sol va a encenderse en calor y va a quemar a los hombres con fuego. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Fíjate, y dice, y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Por qué no se arrepintieron? ¿Por qué no arrodillaron? ¿Por qué no clamaron? ¿Por qué no dijeron, Señor, perdónanos? Vamos a ponernos a cuenta contigo, vamos a obedecerte, Señor, sana nuestra tierra. No, dice que blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron, no le dieron la gloria al que tiene la autoridad, el poder y el control sobre todos esos juicios, donde ya de plano va a ser la destrucción total. Déjame decirte en el versículo 10 que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Encontramos una generación perversa, malvada, que no se van a arrepentir de sus obras. Para ese entonces nosotros ya no estamos, porque a la final trompeta, antes de que vengan las copas, la iglesia ya habrá partido con el Señor. Por último, hermano, quiero concluir. Quiero decirte que estamos viviendo tiempos finales. Ya basta de jugar a la iglesita. Ya basta de jugar al cristianito, al portarme, ay, soy un santo. Tenemos que vivir en obediencia y en el temor de Dios. Rechacemos todo pecado que nos aparta y nos separa de Dios es lo que tenemos que rechazar. Preocupémonos por agradar a Dios, ya no al sistema, ya no a la gente. Agrada a Dios, busca a Dios. Al final de cuentas le vas a dar cuenta a Dios, no a mí, no al presidente, no a tu papá, no a tu suegro, no a tu jefe de trabajo. Le vas a dar cuenta a Dios. Empecemos a llevar una vida íntegra, una vida moral. Apártate del pecado. Piensa, eso no agrada a Dios. Estás viendo pornografía y tu carne se complace, se estremece tu carne, porque la carne siente. Pero piensa, esto no agrada a Dios. Mi carne no debe gobernarme. Yo tengo que sujetar la carne a través del entendimiento de la palabra de Dios. Yo sé que esto es pecado, esto no agrada a Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo sujeto todas estas pasiones, porque hay una lucha. Gálatas dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu. Hay una lucha, pero aquí es donde el Espíritu Santo nos ayuda. Y también, claro, Dios nos ha dado libre albedrío. Tú decides, porque el Espíritu te podrá querer ayudar, pero si tú quieres, tú te vas a ir como el perro vuelve a su vómito, como a la puerca se vuelve a revolcar en el encino, porque también es tu decisión. Dios no nos ha hecho robots, Dios no nos ha hecho títeres. Él nos ha dado un libre albedrío y Él nos ayuda, pero también tú tienes que apartarte. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de toda iniquidad. Si tú invocas a Cristo, apártate de pornografía, apártate de malas palabras, apártate de las drogas, apártate de los vicios, apártate de las mujeres, apártate. Es cierto, sí, vas a perder amigos, vas a perder familia, vas a perder a compañeros de trabajo, pero ¿sabes qué? Vas a ganar con Dios y vas a tener tu salvación. Es bien importante. Yo no sé si tú quieres agradar a esta vida, a este mundo. ¿Sabes qué? Vas a morir.
Vas a perderte, vas a sufrir toda la eternidad en el infierno, porque hay un lago de fuego que está esperando. Ahí está Marcos 9, 44 y 45. Hay un fuego que no se apaga, hay un gusano que no se muere, donde ahí va a ser el lloro, el lamento y el crujir de dientes, dice su palabra. Yo te exhorto y te animo a que vivas en santidad. Vive agradando a Dios, que no te importa lo que diga la gente. Da buen testimonio, tampoco seas mula, ¿verdad? Y que, ay, no me importa. Y no, cerciórate que estés dando buen testimonio. Claro que si te atacan, bendícelos, Padre, bendícelos. Ayúdalos, no devuelvas mal por mal, dice su palabra. Ahí es también donde tenemos que practicar la vida cristiana. Por último, hermanos, te quiero dar este pasaje, Apocalipsis 22:11, lo meditaba y me llamó mucho la atención en estos tiempos que estamos viviendo. Dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Sabes por qué? Porque vamos a darle cuenta a Dios. El impío le va a dar cuenta a Dios y él solito se va a ir al infierno. No es que Dios lo mande, él solito se va, él solito. Pero cuando nosotros vivimos en la obediencia a Dios, tenemos el respaldo de Dios y tenemos su bendición. El justo practique, la justicia se practica, el cristianismo se practica. Y el que es santo, santifíquese. Si somos santos, sigamos santificándonos. No abortes, no abandones, no te desvíes. Sé como Pablo cuando dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Que podamos decir eso con orgullo y que estemos en la presencia de nuestro Dios. Todo este mundo es temporal y pasajero, efímero, aquí va a quedar, pero nuestra eternidad va a ser por siempre, por los siglos de los siglos, en gloria con nuestro Señor. La Nueva Versión Internacional dice: deja que el malo siga siendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Es tiempo de ser luz y de vivir en integridad para con Dios, porque llegará el día que estaremos en su presencia. Hasta aquí nos quedamos, amados hermanos. Amantísimo Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque, aunque se me oye muy duro este juicio, esta trompeta, Señor, pero en la quinta tú ya diste un warning, no mataste a nadie, solamente atormentaste. En esta sexta ya fue algo más duro, para que de pronto esas personas se volvieran, pero dice que ni aún así se arrepintieron, ni aún así dejaron sus homicidios, sus hurtos, su fornicación, sus robos, y ni tampoco dejaron de adorar a esas imágenes, tanta idolatría que hay, y se arrodillan y se postran y le piden a un pedazo de madera. Señor Dios mío, ayúdanos a resistir en estos tiempos, y los que han de venir a la salvación tuya, usa a tu pueblo, a tu iglesia, para compartir tu palabra, Señor. Que ya dejemos de jugar a los decretitos, a la confesión positiva, y llevando una vida pésima delante de ti, cuando lo que cuenta, Señor, es cuando vivamos en integridad, cuando tú miras en lo más recóndito lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos. Eso es lo que importa delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis amigos, familia que nos ven a través de este video. Y, Señor, si dije una palabra que no es correcta, yo te pido perdón, y que me sigas usando como ese palo chueco, Señor, en tus manos, en el cual puedes dar golpes rectos. Tuya es la honra, la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.